En la quietud antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y los corazones despiertos luchan en silencio con su propio dolor, hay un lugar invisible donde las lágrimas no caen al suelo, sino que parecen suspenderse en el aire como si el cielo mismo las recogiera. Es en ese instante frágil entre la noche y la luz donde muchos de ustedes están ahora, no con el cuerpo, sino con el alma cansada, con el pensamiento pesado, con una herida que no sabe cómo explicarse. Y sin embargo, incluso ahí, incluso en ese borde silencioso del sufrimiento, Dios no se ha apartado. Hay dolores que no hacen ruido, no gritan, no se anuncian, no llaman la atención del mundo. Son dolores que se sientan dentro del pecho y respiran contigo, que caminan contigo, que duermen contigo. Y tú has aprendido a vivir con ellos como si fueran parte de ti. Pero hoy quiero decirte algo que tal vez tu corazón ha olvidado entre tanta lucha. Ese dolor no es tu identidad y esa oscuridad no es tu destino, porque hay momentos en los que el alma se rompe sin que nadie lo note. Son fracturas invisibles, silenciosas, profundas, y en esos momentos el pensamiento se repite como un eco. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? No es una pregunta teológica, es un grito humano. Es la expresión de un corazón que ha esperado, que ha orado, que ha confiado y que aún así se siente solo. Y es precisamente ahí donde comienza este misterio sagrado. Dios no siempre se manifiesta en el ruido de la respuesta inmediata, sino en la profundidad del silencio que sostiene. Escucha con atención lo que no se dice con palabras, pero se revela en la fe. Cuando todo parece perdido, Dios no está lejos, está más cerca que nunca. Pero su cercanía no siempre se siente como consuelo inmediato. A veces se siente como vacío, como espera, como noche prolongada, porque hay noches que no son castigo, sino transformación. Tú has intentado ser fuerte, has intentado sonreír cuando por dentro estabas cansado, has intentado seguir cuando todo en ti quería detenerse, y no es poca cosa lo que has hecho. Hay batallas que nadie ve, y sin embargo, tú las has peleado cada día. Pero hoy, en este instante, no te hablo para exigirte más fuerza, te hablo para invitarte a soltar, porque el alma no fue creada para cargar el mundo entero sobre sus hombros, fue creada para descansar en Dios, y quizás has olvidado cómo descansar. Quizás te has acostumbrado tanto a sobrevivir que has olvidado cómo vivir en paz. Pero hay una voz más antigua que tu dolor, más profunda que tu cansancio, más firme que tu miedo. Es la voz de Cristo que no grita, no impone, no obliga, sino que susurra en lo íntimo del corazón. Ven a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No un descanso superficial, no una pausa momentánea del dolor, sino un descanso que desciende hasta lo más profundo del alma, donde ya no tienes que fingir, donde ya no tienes que demostrar, donde ya no tienes que sostenerlo todo tú solo. Pero hay algo que debes comprender. Ese descanso no llega donde todo está controlado, sino donde todo se entrega. Tal vez hoy no tienes claridad, tal vez no entiendes lo que estás viviendo, tal vez has orado sin ver respuestas y en ese silencio tu mente ha empezado a construir dudas, miedos, interpretaciones dolorosas. Pero el silencio de Dios no es abandono, es misterio en acción. Dios no siempre explica lo que hace, pero siempre está haciendo algo que el dolor aún no puede revelar. Hay procesos que no se ven mientras ocurren, como la raíz que crece en la oscuridad de la tierra antes de sostener el árbol en la tormenta. Así también tu vida, incluso ahora, está siendo sostenida en lo invisible. Y aunque no lo sientas, no estás detenido, estás siendo formado. Hay heridas que te han cambiado, palabras que te marcaron, pérdidas que te vaciaron, momentos en los que sentiste que algo dentro de ti se rompía sin posibilidad de reparación. Pero escucha esto con reverencia. Nada de lo que se ha roto en manos de Dios permanece roto para siempre. Dios no desperdicia el dolor humano, Él lo transforma. No porque el dolor sea bueno, sino porque su amor es más grande que el dolor. Y en esa transformación, incluso lo que hoy te parece incomprensible, un día tendrá sentido a la luz de su presencia.
Pero no te pediré que entiendas todo hoy. Solo te pediré algo más pequeño, más humilde, más verdadero. Permanece, permanece incluso con dudas, permanece incluso con cansancio, permanece incluso con lágrimas, porque la fe no siempre es claridad, a veces es permanencia en la oscuridad, confiando en que la luz no ha dejado de existir. Hay almas que se pierden no porque dejen de creer, sino porque dejan de permanecer. Y tú no estás llamado a huir de Dios en tu dolor, sino a encontrarte con Él dentro de Él. Porque Cristo no se quedó fuera del sufrimiento humano, entró en Él, entró en la soledad, entró en la traición, entró en la angustia, entró en el silencio del Padre en la cruz. Y desde ese lugar no te habla como alguien distante, sino como alguien que conoce el peso que llevas. Cuando el alma se siente abandonada, Cristo no responde con distancia, responde con presencia invisible. Tal vez hoy no lo reconoces, tal vez hoy solo ves vacío, pero incluso el vacío puede ser un espacio donde Dios está preparando algo que todavía no puedes comprender. No todo lo que parece ausencia es ausencia, a veces es preparación. No todo lo que parece final es final, a veces es transición. Y no todo lo que duele es destrucción, a veces es nacimiento. Hay algo dentro de ti que aún no ha terminado de nacer. Y el dolor que sientes puede ser el lugar donde esa nueva vida está siendo formada en silencio. Hoy no te pido que resuelvas tu vida, no te pido que entiendas tu historia, solo te invito a algo más profundo. Abre una rendija en tu interior, aunque sea pequeña, aunque sea frágil, aunque sea con miedo, porque Dios no necesita una puerta grande para entrar en un corazón humano, solo necesita una apertura sincera, y cuando Él entra, no lo hace para condenar tu dolor, sino para habitarlo contigo hasta transformarlo desde dentro. Pero este es solo el comienzo del camino, porque hay algo más profundo que aún no hemos tocado, una verdad que no solo consuela el dolor, sino que lo redefinen por completo. El alma humana tiene un punto invisible donde el cansancio deja de ser físico y se convierte en algo más profundo, más silencioso, más difícil de nombrar. Es como si el corazón, después de tanto resistir, comenzara a hablar en un lenguaje que nadie más entiende. Y en ese lenguaje no hay frases completas, no hay explicaciones claras, solo fragmentos de dolor, recuerdos que vuelven sin permiso y una pregunta que se repite como una oración rota. ¿Cuánto más puedo soportar? Y sin embargo, incluso ahí, incluso en ese borde donde la fe parece tenue y la esperanza parece frágil, Dios no deja de sostener lo que tú ya no puedes sostener por ti mismo. Hay una verdad que el sufrimiento intenta borrar, pero que el amor de Dios insiste en recordar. Tú no estás cayendo fuera de su presencia, estás siendo sostenido dentro de ella. Quizás no lo percibes, quizás lo único que percibes es el peso, pero la ausencia de sensación no es ausencia de presencia. Hay realidades espirituales que no dependen de lo que sientes, sino de lo que Dios ha prometido, y Él ha prometido estar contigo. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. No algunos días, no los días fáciles, todos los días, incluso este, incluso el que duele, incluso el que no entiendes. Y ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, no con ideas, sino con una imagen. Imagina una puerta en tu interior, no una puerta física, sino una puerta invisible. Esa puerta representa el espacio más íntimo de tu dolor, el lugar donde guardas lo que no dices a nadie, lo que ni siquiera te atreves a pensar en voz alta. Muchos han aprendido a cerrar esa puerta con fuerza. La han sellado con distracciones, con rutinas, con sonrisas forzadas, con trabajo, con ruido, porque abrirla da miedo, porque dentro de esa puerta hay cosas que duelen. Pero Cristo no llama a la superficie de tu vida, Él llama a esa puerta y no la fuerza. Espera, porque el amor verdadero nunca entra donde no es invitado. Y aquí está el misterio más profundo de la fe. Dios respeta incluso tu fragilidad, respeta tu proceso, respeta tu ritmo, no te invade, te invita. Y tal vez hoy lo único que puedes hacer es no cerrar del todo esa puerta. Tal vez no puedes abrirla completamente,
Tal vez solo puedes dejarla entreabierta con lágrimas, con dudas, con cansancio, pero eso es suficiente, porque una pequeña apertura en el alma es suficiente para que la gracia entre. Y cuando la gracia entra, no siempre cambia las circunstancias de inmediato. Primero cambia el interior, cambia la forma en la que respiras el dolor, cambia la forma en la que lo sostienes, cambia la forma en la que ya no estás solo dentro de él. Hay dolores que no desaparecen instantáneamente, pero dejan de ser prisión cuando Dios entra en ellos. Y ahora escucha esto con atención profunda. Lo que más te duele no es el final de tu historia, es el lugar donde Dios quiere revelarse de una manera más íntima contigo. No porque Él cause el dolor, sino porque Él no lo desperdicia. El mundo te enseñó a huir del sufrimiento. Dios te enseña a atravesarlo acompañado, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando huyes del dolor, te pierdes a ti mismo, pero cuando lo atraviesas con Dios, te encuentras de una forma nueva. Tal vez por eso este tiempo ha sido tan difícil, no porque estés abandonado, sino porque estás siendo conducido hacia algo más profundo que la superficie de tu vida. Hay personas que solo conocen a Dios desde la alegría, pero hay un conocimiento más profundo, más silencioso, más maduro. El conocimiento de Dios en la oscuridad, ese lugar donde no hay explicaciones fáciles, donde no hay respuestas rápidas, donde solo queda la confianza desnuda. Y esa confianza es más valiosa que cualquier certeza emocional, porque la fe verdadera no es la que brilla en la luz, sino la que permanece en la noche. Y tú, incluso si no lo sabes, estás aprendiendo esa fe. Estás siendo formado en un lugar donde muchos no quieren entrar, pero donde Dios se revela de una manera más íntima. Ahora, quiero que escuches algo que no es una teoría espiritual, sino una realidad viva. Cristo no solo murió por ti, también caminó antes que tú por el valle del abandono. Cuando Él estuvo en la cruz, el cielo no respondió con palabras. El silencio fue total, y en ese silencio Jesús no dejó de amar. Eso significa algo profundo para ti hoy. El silencio de Dios no es ausencia de amor, es amor en una forma que aún no entiendes, y hay algo en ti que está siendo invitado a madurar en ese misterio. No todo lo que el corazón humano quiere entender puede ser entendido en el momento del dolor. Algunas respuestas solo llegan después, cuando el alma ya ha sido fortalecida. Por eso hoy no te pido que comprendas todo, te pido algo más difícil, pero más transformador. Confía sin comprender, no como un acto ciego, sino como un acto de entrega, porque confiar en Dios no es negar el dolor, es decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Y aquí, en este punto del camino, quiero hablarte de algo que el alma casi siempre olvida cuando está herida. Tú sigues siendo amado en medio de lo que estás viviendo, no cuando te recuperes, no cuando cambies, no cuando entiendas. Ahora, tal como estás, con tus dudas, con tu cansancio, con tus lágrimas que no sabes explicar, ese amor no se retira cuando tú te debilitas. Ese amor se acerca aún más, porque Dios no ama una versión futura de ti, ama tu presente, incluso cuando ese presente está roto. Y esto no es una idea para consolarte, es una verdad que sostiene el universo. Hay una presencia que no depende de tu estabilidad emocional, una presencia que permanece cuando todo lo demás se tambalea. Y esa presencia está aquí, ahora, contigo, aunque no la sientas, aunque no la entiendas, aunque no la veas. Y ahora, en este momento, quiero invitarte a un acto muy sencillo, pero profundamente espiritual. Deja de exigirle a tu alma que esté fuerte todo el tiempo. Permítete ser humano delante de Dios. Permítete no tener respuestas. Permítete llorar sin explicaciones. Permítete descansar sin culpa, porque incluso el descanso es una forma de fe. Es decirle a Dios, yo no puedo con todo, pero tú sí. Y en ese reconocimiento comienza algo nuevo dentro de ti. No una solución inmediata, sino una transformación silenciosa. Es como una luz pequeña encendiéndose en una habitación que parecía completamente oscura. No elimina todo de golpe, pero cambia la forma en la que ves. Y esa es la obra más profunda de Dios. No solo cambiar lo que te rodea, sino cambiar cómo lo atraviesas.
Hay algo que está comenzando en ti, incluso ahora, algo que no depende de tu emoción del momento, algo que sigue creciendo en lo invisible. Y aunque hoy no puedas verlo con claridad, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que incluso este dolor tenía una dirección. Pero aún no hemos llegado al centro del misterio, porque hay una verdad más profunda sobre tu herida, una verdad que no solo consuela, sino que redime completamente lo que creías perdido. Hay un punto en el camino del alma donde el silencio deja de ser solo ausencia de palabras y se convierte en un lugar habitado, no un vacío, sino una habitación interior donde uno se encuentra consigo mismo tal como es, sin defensas, sin máscaras, sin explicaciones que sostengan lo que por dentro ya no puede sostenerse. Y en ese lugar, que muchos temen, Dios no aparece como un visitante distante, sino como una presencia que ya estaba allí antes de que llegaras. Este es el misterio que el corazón herido tarda en comprender. No estás buscando a Dios en medio de tu dolor, estás descubriendo que Él ya estaba dentro de él contigo. Tal vez esperabas una intervención que eliminara el sufrimiento de inmediato. Tal vez has pensado que la fe debería sentirse como claridad, como respuesta, como certeza inmediata. Pero la pedagogía de Dios no siempre comienza con respuestas. Muchas veces comienza con presencia, una presencia que no grita, que no impone, que no rompe el ritmo del alma, sino que lo acompasa. Y en esa compañía silenciosa algo comienza a cambiar sin que lo notes al principio. Porque cuando Dios permanece, incluso el dolor empieza a perder su forma absoluta. Lo que antes era un muro comienza a volverse camino. Lo que antes era peso comienza a volverse tránsito. Lo que antes parecía final comienza a revelar que era proceso. Yo estaré con él en la angustia. Salmo 91:15. No fuera de la angustia, no después de la angustia, en la angustia. Y esa diferencia es el corazón del Evangelio. Pero hay algo que debes comprender con profundidad. La presencia de Dios no siempre elimina la noche, pero transforma la noche en un lugar donde el alma puede madurar sin perderse. Porque hay noches que no están destinadas a destruirte, sino a despojarte de lo que no eras. Y ese despojo, aunque duele, es una forma de liberación. Quizás por eso te has sentido tan expuesto últimamente, como si todo lo que antes te sostenía hubiera perdido su fuerza, como si las seguridades que te daban estabilidad ya no funcionaran igual, como si Dios mismo te hubiera llevado a un terreno desconocido. Pero no es abandono, es formación. Hay versiones de ti que solo pueden nacer cuando las anteriores dejan de sostenerte, y ese proceso, aunque incómodo, es profundamente sagrado. Imagina por un momento un río que intenta limpiar una piedra. No lo hace de manera rápida. La corriente la rodea, la golpea suavemente, la sostiene en su movimiento constante, y con el tiempo, lo que era áspero comienza a volverse suave. No porque la piedra se haya resistido menos, sino porque el agua no dejó de pasar. Así es la gracia de Dios en tu vida. No siempre rompe de golpe, a veces transforma por persistencia amorosa. Y tú estás siendo atravesado por esa corriente incluso ahora, aunque no lo percibas. Hay momentos en los que el alma no reconoce su propio proceso porque está demasiado cerca del dolor. Pero Dios no mide tu vida por cómo te sientes en medio del proceso, sino por lo que está siendo formado en lo invisible. Y lo que está siendo formado en ti no es pequeño, es resistencia espiritual, es profundidad interior, es una fe que ya no depende de emociones pasajeras, es una confianza que no se rompe fácilmente. Pero para llegar ahí, algo dentro de ti tenía que ser despojado, no para destruirte, sino para liberarte de la ilusión de control. Porque el control es una de las grandes ilusiones del corazón humano. Creemos que si entendemos todo, podremos evitar el dolor. Pero la vida en Dios no consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perder la comunión. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Ahora escucha esto con atención interior. Lo que más temes perder no es lo que Dios quiere destruir en ti, sino muchas veces lo que te impide crecer. Y aunque eso genere resistencia en tu interior,
también genera transformación. Por eso hay etapas de la vida espiritual donde uno siente que está siendo desarmado, no en el sentido de destrucción, sino en el sentido de purificación, como si Dios fuera quitando capa tras capa de lo que creía ser hasta que queda lo esencial, un corazón capaz de amar sin condiciones, sin miedo, sin dependencias ilusorias. Y ese corazón, aunque herido, es más libre, porque la libertad espiritual no es la ausencia de dolor, sino la ausencia de esclavitud interior. Y ahora quiero que escuches algo profundamente consolador. Dios no está esperando que tú llegues perfecto a Él. Él está encontrándote en el lugar exacto donde estás siendo transformado. No te pide que salgas de la noche para hablarte. Te habla dentro de la noche. Y eso es lo que diferencia la fe cristiana de cualquier idea abstracta de consuelo. Dios no observa tu sufrimiento desde lejos, lo habita contigo desde dentro. Cristo no evitó el dolor humano, lo asumió. No evitó la traición, la atravesó. No evitó la cruz, la cargó. Y en ese misterio te dejó una promesa silenciosa. Ningún dolor humano está fuera de la redención, incluso lo que no entiendes, incluso lo que no puedes explicar, incluso lo que todavía sangra en tu interior. Pero hay algo más profundo que está ocurriendo en ti en este momento del camino. Estás aprendiendo a reconocer a Dios no por la ausencia de problemas, sino por la fidelidad en medio de ellos. Y ese es un nivel más maduro de fe, porque la fe inicial busca alivio inmediato, pero la fe que madura busca permanencia. Y cuando descubres que Dios permanece incluso cuando todo lo demás cambia, algo dentro de ti se estabiliza de una manera nueva. Ya no dependes de la calma externa para tener paz interna. La paz comienza a nacer desde otro lugar, desde la certeza de que no estás solo en el proceso. Y esto es clave. La presencia de Dios no siempre cambia lo que sientes inmediatamente, pero sí cambia lo que el dolor significa dentro de ti. Y cuando el significado del dolor cambia, el alma deja de estar atrapada. Por eso hay personas que atraviesan sufrimientos similares, pero los viven de manera completamente distinta. No porque el dolor sea menor, sino porque la presencia interior es diferente, y tú estás siendo llevado hacia esa profundidad. No rápidamente, no sin lucha, pero sí seguramente. Ahora, en este punto del camino, quiero que sostengas esta verdad en lo más íntimo de tu ser. Nada de lo que estás viviendo es desperdiciado si permanece en las manos de Dios. Nada, ni las lágrimas, ni las esperas, ni las preguntas sin respuesta, ni los días donde sentiste que no podías más. Todo eso, en manos de Dios, está siendo integrado en una historia mayor, una historia que no termina en dolor, sino en sentido. Pero aún no hemos llegado al lugar más profundo de este mensaje, porque hay algo que Dios quiere revelarte acerca de tu herida que no solo la consuela, sino que la transforma en un lugar de encuentro. Hay heridas que no solo duelen en el momento en que nacen, sino que continúan hablando con el paso del tiempo, no siempre con palabras claras, sino con sensaciones que regresan sin aviso, con recuerdos que aparecen en medio del silencio, con una tristeza que parece no obedecer al calendario, y uno aprende a vivir con ellas como si fueran parte del paisaje interior, sin darse cuenta de que Dios no las ha ignorado ni un solo instante, porque hay una verdad que el alma solo entiende cuando deja de huir de su propio dolor. Aquello que más te ha herido es también el lugar donde Dios más profundamente te busca, no porque Él sea el autor del sufrimiento, sino porque Él es el único que no se retira de él. Y esto es lo que cambia la forma de mirar la vida. No estás atravesando tu dolor solo para sobrevivirlo, sino para ser encontrado dentro de él. Hay momentos en los que la vida parece reducirse a una sola pregunta interior. ¿Por qué esto tuvo que pasar? Y esa pregunta, aunque legítima, no siempre recibe la respuesta que el corazón espera. Pero en el silencio de esa pregunta hay otra realidad más profunda trabajando, una realidad que no responde primero con explicaciones, sino con presencia. Dios no siempre responde al por qué con palabras, a veces responde con yo estoy aquí. Y eso, aunque no lo parezca al inicio, es una respuesta más profunda que cualquier explicación.
porque hay dolores que no se curan con lógica, sino con compañía. Y esa compañía es la forma en que Dios sostiene lo que tú ya no puedes sostener. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. No distante, no indiferente, cercano. Y esa cercanía no siempre se percibe como emoción. A veces se percibe como resistencia interior que no te deja rendirte del todo, como una pequeña luz que no se apaga aunque todo dentro de ti esté cansado. Eso también es gracia. Pero el alma humana, en su fragilidad, muchas veces interpreta el silencio de Dios como ausencia. Y cuando eso ocurre, comienza una lucha interior entre la fe y la desesperación, entre lo que sabes y lo que sientes, entre lo que crees y lo que experimentas. Y en esa tensión el corazón se agota. Pero aquí es donde ocurre algo sagrado. Dios no abandona el lugar donde tú dudas. Él permanece justo ahí, porque la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de permanecer incluso dentro de ella. Y eso es lo que te ha sostenido hasta ahora, aunque no lo hayas reconocido completamente. No es tu fuerza lo que te ha traído hasta este punto. Es una fidelidad que no depende de ti. Es una presencia que no se retira cuando tú te debilitas. Y ahora quiero llevarte a una imagen interior que puede ayudarte a comprender algo más profundo. Imagina un taller donde un artesano trabaja con algo quebrado. No lo desecha, no lo ignora, no lo deja de lado. Se acerca a ello con paciencia, lo observa, lo sostiene y comienza un proceso lento, cuidadoso, casi invisible de restauración. No borra las marcas, las integra, no elimina la historia, la transforma. Así actúa Dios con el alma humana. No siempre te devuelve a lo que eras antes del dolor. A veces te lleva a algo más profundo que lo anterior, porque lo anterior era inocencia sin profundidad, pero lo que viene después puede ser una inocencia atravesada por la sabiduría del amor, y eso no es pérdida, es plenitud distinta. Pero para llegar ahí, el alma debe atravesar la etapa en la que no entiende lo que está ocurriendo, esa etapa en la que uno siente que Dios está trabajando, pero no sabe cómo ni cuándo. Y esa incertidumbre puede ser una de las formas más difíciles de confianza, porque confiar cuando todo es claro es fácil, pero confiar cuando todo es oscuro es un acto de entrega total. Y tú estás siendo llevado a ese tipo de confianza, no como una exigencia, sino como una transformación interior. Hay algo en ti que está aprendiendo a permanecer incluso cuando no hay señales visibles de cambio. Y eso, en el lenguaje espiritual, es madurez. No porque ya no duela, sino porque el dolor ya no tiene la última palabra. Ahora, escucha esto con atención profunda. El hecho de que algo no haya cambiado todavía no significa que Dios no esté actuando. Hay procesos que no pueden acelerarse sin perder su propósito, como la semilla en la tierra que no rompe la superficie hasta que ha sido fortalecida en la oscuridad. Si se forzara antes de este modo, no sobreviviría. Así también hay procesos en tu vida que están siendo protegidos precisamente porque aún no han salido a la luz. Y aunque eso genere impaciencia en tu interior, también es una forma de amor divino, porque Dios no solo cuida el resultado, también cuida el proceso. Y ahora quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar de una manera más directa. No estás olvidado en el proceso, no estás invisible, no estás fuera del alcance de la gracia. Estás siendo acompañado incluso en lo que no comprendes. Y esa compañía es constante, aunque tu percepción cambie. Hay días en los que sentirás más claridad y días en los que sentirás más confusión, pero la fidelidad de Dios no cambia con tu percepción. Él permanece, siempre, incluso cuando tú no puedes sostener esa certeza emocionalmente. Y aquí es donde la fe se vuelve más real que nunca, cuando deja de depender de lo que sientes y se sostiene en lo que Dios es. Y Dios es fiel, no parcialmente, no temporalmente, sino plenamente. Y ahora quiero invitarte a algo muy sencillo, pero profundamente transformador. Deja de pelear solo contra tu proceso. No fuiste creado para cargarlo en aislamiento, fuiste creado para caminarlo acompañado por Dios. Y eso significa que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, solo necesitas permanecer abierto.
aunque sea un poco, aunque sea con fragilidad, aunque sea con cansancio, porque la apertura del alma, incluso mínima, es suficiente para que la gracia continúe su obra, y aunque no lo veas todavía, algo en ti ya está cambiando, no en la superficie, sino en lo profundo, en ese lugar donde las palabras no llegan, pero donde la presencia de Dios sí. Y eso es lo más importante de todo este proceso, no lo que se ve, sino lo que se está formando en lo invisible. Pero aún hay algo más profundo que Dios quiere revelarte sobre tu historia, algo que no solo da sentido al dolor, y lo que convierte en un lugar donde la vida nueva comienza a nacer. Hay un momento en el camino del alma en el que ya no se lucha contra el dolor con la misma fuerza de antes. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque algo dentro de ti ha comenzado a comprenderlo de otra manera. Es como si el corazón, después de tanto resistir, empezara lentamente a rendirse no al sufrimiento, sino a la presencia de Dios dentro de él. Y esa rendición no es derrota, es el inicio de la paz. Porque hay una diferencia profunda entre rendirse al dolor y rendirse en Dios. Una destruye, la otra sana. Y hoy, en este momento sagrado del camino, quiero que escuches una verdad que no depende de tus emociones, ni de tus circunstancias, ni de lo que puedas ver. Dios no ha dejado de escribir tu historia, incluso cuando tú pensaste que la página estaba en blanco, incluso cuando sentiste que todo había terminado, incluso cuando el alma te susurró que no había salida. Dios seguía escribiendo, en silencio, en lo invisible, en lo profundo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No es una promesa para los que lo entienden todo, sino para los que aún caminan sin ver el final. Y ahora quiero llevarte a una comprensión más profunda del dolor que has vivido, porque el sufrimiento tiene una voz engañosa. Te hace creer que todo lo que has pasado ha sido pérdida, pero en el lenguaje de Dios, nada de lo vivido en su presencia es pérdida, incluso lo que no entiendes, incluso lo que te rompió, incluso lo que te cambió para siempre. Dios no desperdicia lo quebrado, lo transforma. Y aquí está el misterio más profundo de esta historia. Lo que tú llamas heridas, Dios lo llama lugares de encuentro, porque es precisamente en esos espacios donde tú no podías sostenerte a ti mismo, donde aprendiste, aunque no lo supieras, a depender de Él de una manera más real, no una fe superficial, no una fe cómoda, sino una fe nacida en la fragilidad. Y esa fe tiene una profundidad que no se pierde fácilmente. Hay algo en ti que ya no es igual que antes, y no es casualidad, es transformación. Has aprendido a orar cuando no hay palabras. Has aprendido a confiar cuando no hay señales. Has aprendido a permanecer cuando todo dentro de ti quería huir. Y aunque tú no lo hayas visto como victoria, en el cielo eso se llama fidelidad en medio del fuego. Ahora escucha esto con ternura y verdad. Dios no mide tu vida por lo que lograste evitar, sino por lo que Él pudo formar en ti a través de lo que viviste. Y lo que está siendo formado en ti es algo que no se destruye fácilmente, una intimidad con Dios que no depende de circunstancias externas. Porque cuando has conocido a Dios en la oscuridad, ya no necesitas que todo sea perfecto para saber que Él está contigo. Eso cambia todo. Cambia la manera en la que amas. Cambia la manera en la que esperas. Cambia la manera en la que resistes. Y sobre todo, cambia la manera en la que te miras a ti mismo. Ya no eres solo alguien que sufrió. Eres alguien que fue sostenido. Y eso redefine completamente tu historia. Pero ahora quiero hablarte de algo muy delicado, algo que muchos corazones heridos olvidan. El futuro no está cerrado para ti. El dolor tiene una forma de mentir sobre el futuro. Te hace creer que lo que sientes hoy será permanente. Pero el tiempo en Dios no es prisión, es proceso. Y hay estaciones que cambian incluso cuando el alma no lo espera. Puede que hoy no lo veas, pero hay un movimiento invisible hacia adelante en tu vida. No porque todo sea fácil, sino porque Dios sigue presente en cada paso, y su presencia siempre conduce hacia la vida, no hacia la destrucción, no hacia el vacío, sino hacia la plenitud que aún no conoces.
Tal vez has sentido que algunas puertas se cerraron para siempre, pero en la economía de Dios, los cierres nunca son definitivos cuando Él sigue escribiendo. Hay cierres que protegen, hay pausas que preparan, hay silencios que maduran, y todo eso forma parte de una historia más grande que todavía no puedes ver completa, pero un día la verás. Y ese día, muchas de las lágrimas de hoy se transformarán en comprensión. No todas las respuestas vendrán como explicaciones, algunas vendrán como paz, y esa paz será suficiente. Ahora quiero invitarte a algo muy simple, pero profundamente espiritual. No abandones lo que Dios no ha terminado. No abandones la fe porque estás cansado. No abandones la oración porque estás confundido. No abandones el camino porque es oscuro, porque incluso el paso más pequeño en dirección a Dios tiene un valor eterno, y aunque a veces solo puedas avanzar con el alma cansada, ese avance sigue siendo real. Dios no mide la velocidad, mide la perseverancia, y tú has permanecido más de lo que crees. Has seguido incluso cuando no entendías. Has respirado esperanza incluso en medio del agotamiento. Has sostenido fe en medio de la fragilidad. Y eso no es insignificante, es sagrado. Ahora, al final de este camino, quiero que guardes una última verdad en lo profundo de tu corazón. Lo que Dios ha comenzado en ti no se detiene en medio del dolor. El dolor puede cambiarte, pero no puede detener lo que Dios ha decidido completar en tu vida, porque Él no es autor de abandono, es autor de cumplimiento, y lo que Él comienza lo lleva a plenitud, no siempre como lo imaginamos, no siempre como lo pedimos, pero siempre como amor, y ese amor es más firme que cualquier oscuridad, más profundo que cualquier herida, más constante que cualquier duda. Hoy no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas saber esto: no estás perdido, no estás olvidado, no estás fuera del plan de Dios, estás en proceso. Y ese proceso, aunque a veces duela, está lleno de una fidelidad que no falla. Permanece, respira, confía incluso con lo poco que te queda, porque el Dios que te sostuvo en el dolor también te llevará a la paz. Y cuando mires atrás, entenderás que incluso este capítulo era parte de la gracia. Ahora, en el silencio que sigue no hay exigencia, solo presencia, y en esa presencia el alma descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios está contigo.